Hola, hola, buenas tardes. Bienvenidos a nuestro quinto espacio abierto de este módulo 7. Ya son las 5 en punto. Hoy, 1 de marzo, así que vamos dando inicio a nuestro espacio abierto número 5, ¿ok? Buenas tardes a todos. Esta es nuestra orden del día, ya la conocen, no tiene ninguna variación, es prácticamente lo mismo que han estado viendo a lo largo de estas sesiones. Presentación, práctica, propósito, contenidos temáticos, solución de dudas, ¿ok? Hola Patricia, feel very welcome. Y conclusiones, ¿ok? Esa es nuestra orden del día. Denme un segundo, alguien que desea entrar, vamos a darle acceso, listo. Ya saben, no es presunción ni nada de esas cuestiones, es mero protocolo de prepa en línea SEP que nos pide que constantemente ustedes tengan en mente quién está a cargo de este módulo por muchas cuestiones, ¿ok? Les decía la semana pasada, de pronto no sabemos por qué no hemos revisado la plataforma, hay ahí algunas cuestiones relacionadas con abordar pues nuestro módulo de la manera que tenemos que hacerlo. Entonces, recordarles de manera constante quién está a cargo de este módulo. Mi nombre es José Daniel Juárez Tlalpan, soy licenciado en Lenguas Modernas por parte de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, soy de aquí de Puebla. Mis estudios son relacionados con la lingüística, pero la especialidad es en la enseñanza del inglés, llevamos inglés toda la carrera. La maestría es en cuestión de la evolución histórica de la lengua, la maestría es en estudios históricos. El campo disciplinar al que pertenezco es al de la comunicación aquí en Prepa en línea CEP, ¿ok? Esa es la persona que está a cargo de este módulo 7. El propósito de nuestra sesión es aclarar dudas sobre los temas gramaticales que más causan confusión durante la tercera semana del módulo 7 por medio de la explicación de cada tema y estructura gramatical, así como del vocabulario y pronunciación para lograr la entrega en tiempo y forma de cada tarea y o actividad, ¿ok? Bueno, eh, resulta que para este espacio abierto tenemos un tema gramatical que es fácil para algunos, y digo fácil porque si ustedes ponen atención a las estructuras gramaticales del inglés, están ataviadas de auxiliares, cosa que nuestro idioma, cosa que el español no tiene. Para poder hacer uso del español, nosotros debemos aprendernos un sinnúmero de conjugaciones y quizás no aprendérnoslas del todo, la mayoría de ellas terminamos adquiriéndolas, es decir, como estamos en un contexto donde el español está siendo hablado de manera constante y nuestro mundo está mediado a través del español, vamos adquiriendo esas estructuras de manera pues inconsciente y vamos haciendo uso de las mismas así como nativos, obviamente, porque somos hablantes del español. Eh, y cuando nosotros vamos adquiriendo esta lengua y al paso del tiempo vamos aprendiéndola, porque si ustedes recuerdan, cuando entraron a la primaria, ya comenzaban a llevar clases de español en la secundaria y en la prepa, y con la finalidad de ir puliendo sus habilidades lingüísticas dentro del uso del español, que es muy importante tener ciertas habilidades lingüísticas y algunos tienden a burlarse de aquellas personas que no tienen un buen dominio de nuestro propio idioma, ya sea de manera hablada o escrita. Y yo no es que me burle, porque como lingüista, el fin primario de la comunicación es justo eso, darnos a entender o comunicarnos. Para eso es que utilizamos algún idioma o alguna lengua. Ahora, la cuestión es todo lo que está inmerso en los mensajes que nosotros mandamos o emitimos. Ahí hay otra cuestión también, pero digamos, eh, por educación, dirán algunos profesores, es importante saber manejar algunas cuestiones sencillas o básicas más bien, pero básicas de base, no básicas de simplicidad, del español. Ahora, ¿por qué les hablo del español? Ya les había dicho que el español, pues a ciertas edades ya es muy difícil eliminarlo y casi siempre estará ahí metiendo las narices
mientras estamos aprendiendo algún otro idioma. Entonces, hacemos uso de ese mismo para podernos apoyar y tener pues quizás algunas cuestiones que nos puedan apoyar en el aprendizaje de un siguiente idioma o de un segundo idioma o de una lengua extranjera. Ahora, ¿por qué les cuento este contexto? Cuando nosotros nos hacemos conscientes del uso del español o cómo es que empleamos el español, podemos entender o darnos cuenta que el español está constituido de una manera un tanto diferente del inglés, un tanto diferente del francés, del alemán y de cualquier otro idioma que nosotros estemos aprendiendo. Dicen algunos lingüistas que terminamos o aprendemos o nos hacemos conscientes de nuestro propio idioma cuando estamos aprendiendo otro. En este caso, aprendiendo inglés, de pronto encontramos algunas cuestiones del español que no estábamos tomando en consideración o que no estábamos siendo tan conscientes. ¿Y cuál es el punto con esto? Son los auxiliares. En inglés, sus estructuras gramaticales están caracterizadas o estelarizadas por auxiliares. ¿Y qué es esto de auxiliar? Pues su propio nombre lo dice, nos auxilian, nos apoyan, nos asisten para poder hacer uso de una estructura en específico. Si nosotros o ustedes se ponen a pensar cuando estuvieron en el módulo anterior, en el módulo 6, ya desde ahí, porque en teoría vieron cosas básicas del inglés y aquí también, porque sigue siendo un nivel básico, no llegamos al intermedio y mucho menos al avanzado, pero ya desde el nivel anterior pudieron ustedes hacerse conscientes de que existen auxiliares, que tenemos ciertas palabritas que nos van a ayudar a entender en qué tiempo gramatical estamos hablando. Si nosotros nos hacemos conscientes que, por ejemplo, en el español y así en el inglés, en el alemán, en el francés, existen tres grandes tiempos, por lo menos en la visión occidental del mundo y otras tantas culturas. Tres grandes tiempos: el presente, el pasado y el futuro, en el cual nosotros nos comunicamos por medio del cual nosotros establecemos pues ciertas ideas. Hablamos de hechos del pasado o situaciones de una vida pasada o de un punto en nuestra vida pasada. Hablamos de hechos del presente, de cuestiones cotidianas, de cuestiones de hábitos o costumbres. Y hablamos de hechos a futuro que sucederán o que van a pasar, ¿ok? Esa es la manera en la que por lo regular nos comunicamos. Dentro de estos tres grandes tiempos existen, si lo quieren ver de esta manera, subtemas quizás. Encontramos, por ejemplo, que el pasado también tiene un pasado simple, que el pasado también tiene un pasado continuo, que el pasado tiene también un pasado perfecto, que el pasado tiene también un pasado perfecto continuo, que el presente tiene un presente simple, que el presente tiene un presente continuo, que el presente tiene un presente perfecto, que el presente tiene un presente perfecto continuo. El futuro tiene un futuro simple, que el futuro tiene un futuro continuo, tiene un futuro perfecto, tiene un futuro perfecto continuo. Dentro de estos tres grandes se arrojan otros tantos tiempos más que al final terminaremos teniendo 12 momentos de cómo nosotros podemos narrar un hecho. No es lo mismo decir, por ejemplo, en pasado, yo jugué, a decir, yo estaba jugando, a decir, yo había estado jugando, a decir, perdón, yo había jugado, o a decir, yo había estado jugando. Es el pasado, pero en sus cuatro modalidades. No es lo mismo decir yo juego, a decir yo estoy jugando, a decir yo he jugado, a decir yo he estado jugando. Es el presente en sus cuatro modalidades. No es lo mismo decir yo jugaré, yo estaré jugando, yo habré jugado, yo habré estado jugando. Es el futuro en sus cuatro modalidades, ¿ok? Ahora, ¿por qué les hablo de esto? Y hablando en específico de los auxiliares. Si ustedes ya se hicieron conscientes de que en el inglés hay auxiliares, palabras en específico que necesitamos para que nos puedan apoyar a estructurar ciertas ideas, podemos identificarlas ya desde los tiempos gramaticales que hemos ido aprendiendo durante este módulo. Hablamos
que ya vimos el presente continuo, ya vimos el pasado continuo, ya vimos el pasado simple. Cada uno de ellos tiene características en específico que lo definen. Por ejemplo, en presente continuo, la estelaridad la tiene ahí el ing, pero previo a utilizar el ing tenemos que hacer uso del verbo to be, is, am o are. Y ese is, am o are se termina siendo este auxiliar que tanto buscamos, ¿ok? Que nos apoya, nos hace entender que ese ing no está en pasado continuo porque también aparece en pasado continuo. Y entonces eso me da la pauta al siguiente, que es el pasado continuo. Hay ing también en el pasado continuo, pero ahí no tengo el is, el are y el am. Ahí tengo el was y el were. Y digo, I was running, en lugar de decir, I am running. I am speaking. I was speaking. Ese ing es igualito. Lo único que hace cambio, digamos, del tiempo o esta palabra que me ayuda a entender en qué tiempo estamos hablando, ya no está ahí. Es decir, hace esta variación del is hacia el was, del am hacia el was, del are hacia el were. Ahora, si nos movemos a la última semana de trabajo que tuvimos, la pasada, sabemos que hablamos del pasado simple. Ese pasado simple, su estelar o el auxiliar estelar es el did, pero el did no aparece en afirmaciones, solamente aparece en negaciones y en preguntas. Y estoy repitiendo todo esto porque ha habido algunos estudiantes que estoy seguro no ven ninguno de los videos ni de los que les enviamos a través de la plataforma y mucho menos se conectan o ven los videos de los espacios abiertos porque cometen los mismos errores que aquí mismo les decimos que por favor no los cometan y que pongan atención y no cometan ese tipo de errores. Ya le escribí varias veces a estos alumnos para reiterarles que por favor vean los videos porque están cometiendo exactamente los mismos errores que estamos pidiendo que no cometan. Quiere decir que no ven ninguno de los videos, ni uno solo, ni los espacios abiertos y mucho menos aquellos videos que se cargan en la plataforma, ¿ok? Entonces, ¿por qué abordo este punto? Porque resulta que cuando, por ejemplo, hacemos uso del did, hay personas que creen que el did va utilizado en todos los momentos del discurso, en afirmaciones, negaciones y preguntas. Y entonces dicen, I did play, I did run, I did study, I did y cualquier cosa después del did. Y así no existe. Hay maneras de utilizar esos auxiliares, sí, pero tiene otra interpretación, no va nada que ver con el uso del pasado simple. Después lo aprenderán si es que ustedes siguen con el aprendizaje del inglés, en un inglés pues un tanto avanzado, cómo estructurar algunas cosas, pero ya una vez que manejamos de manera pues un tanto amplia el idioma, podemos comenzar a jugar con el mismo y entender cómo hacer otro tipo de expresiones. Por ahora, así no se estructura. No digo I did play, no digo I did study, no digo I did learn. El did solamente existe en negación y tendrá que estar acompañado del not. Y digo I did not study. Ahí sí tiene sentido. Digo yo no estudié. I did not run. Y digo yo no corrí. También el did aparece en preguntas. ¿Y cómo hacemos preguntas? Pues con el did al principio y digo, did you, did he, did it, did she, did we, did they study? Did you study? ¿Estudiaste? Did he study? ¿Estudió él? Did she study? ¿Estudió ella? Did we study? ¿Estudiamos nosotros? Did they study? ¿Estudiaron ellos? Es la manera de utilizar el did, pero no existen afirmaciones. Ahora, habiéndoles hecho este pequeño resumen de cómo cada uno de estos tiempos gramaticales ya vistos tiene peculiaridades que lo diferencian de los demás, nos toca ver el futuro simple y también nos toca ver una expresión en específico que es el would like. El futuro simple está constituido o hace uso del will como como auxiliar único del futuro simple, porque hay dos futuros muy marcados, el futuro simple y el futuro idiomático.
Ese es con el be going to y ese lo vamos a ver el viernes, ¿ok? De todos modos, ya está cargado en la plataforma los videos acerca del be going to. Bueno, con el will, ese es el tema que nos corresponde el día de hoy. Vamos a hacer uso del will para poder establecer oraciones. Ahora, ¿qué significado tiene el will? Pues no tiene ninguno. No hay ninguna traducción que podamos atribuirle al momento de hacer uso de los futuros utilizando el will. Solamente es un auxiliar. Por sí solo no tiene traducción. Solito, solito no. Pero si hacemos uso del will en otro contexto, sí tiene traducción y la traducción es voluntad, tener voluntad de algo, tener el deseo, el ánimo de hacer algo, ¿ok? Pero aquí en este contexto por sí solo will no tiene traducción, ¿ok? ¿Cómo podemos buscarle una traducción entonces al will? Pues porque tiene que ir acompañado de una palabra adelante del mismo. ¿De qué tipo de palabra? Pues no cualquier palabra, tiene que hacer uso de los verbos, de estos benditos verbos que tanto dolor de cabeza nos causan, son utilizados adelante del will, ¿ok? Bueno, a ver, veamos cómo funciona entonces el will. El will lo podemos utilizar para decisiones, para predicciones y para promesas. Si yo quiero decir o enfatizar o señalar una decisión, digo por ejemplo, I am hungry, I will make lunch. Estoy hambriento, haré de comer. Para predicciones, he thinks he will win the race. Él cree que ganará la carrera. Para promesas, I will love you forever. Te amaré por siempre. ¿Ya escucharon la traducción que le estamos dando al will más un verbo? Les pongo otros ejemplos. Tienen aquí enfrente una tablita y esta tablita justo hace referencia a los tres modos en los cuales ustedes deben utilizar prácticamente cualquier estructura gramatical. Y digo prácticamente cualquiera porque en prácticamente cualquier estructura gramatical afirmamos, negamos y preguntamos. Y vuelvo a reiterar algo antes de que me meta de lleno a la tablita. Sus actividades integradoras evalúan su habilidad para hacer afirmaciones, I will study. Para hacer negaciones, I will not study. Para hacer preguntas, will you study? ¿Y por qué enfatizo esto? Porque resulta que varios estudiantes siguen solamente llenando los apartados de cada actividad integradora sin hacer uso de las estructuras gramaticales. Por ejemplo, dice alguna pregunta, ¿qué harás el lunes? Y dice un alumno, study. Solamente colocó un verbo y ahí le puse allí. De hecho, ni siquiera cumple su actividad para ser evaluada porque no hace uso de la estructura gramatical. Solamente encontramos verbos colocados por ahí y así como Apache, correr, caminar, jugar, pero no señala mayor cosa. No hay una estructura que podamos evaluar. Entonces, ¿por qué les vuelvo a remarcar esto de afirmar, negar y preguntar? Porque sus actividades integradoras, eso es lo que evalúan, su habilidad para preguntar. Hasta les dejan apartados donde dice, haz algunas preguntas, 3 preguntas. Y algunos ponen preguntas que ni siquiera tienen relación, pero para nada con la actividad integradora y utilizan tiempos gramaticales que no son, utilizan ideas que no tienen relación con las preguntas que les están pidiendo hacer o con el tema que les están pidiendo utilizar. Entonces, vean qué tema es. No sé si, por ejemplo, el tema es acerca del trabajo, pues sobre qué tema tendrá que preguntar. Pues sobre el trabajo. No preguntamos sobre vacaciones, no preguntamos sobre la casa, preguntamos sobre el trabajo. ¿Y qué punto gramatical debe utilizar en las preguntas? El punto gramatical de la semana. Se lo reitero para que enfoquen su atención en eso. ¿Ok? Bueno, voy a las afirmaciones. ¿Qué hacen con las afirmaciones? ¿Cómo podemos nosotros construir, cómo podemos nosotros crear oraciones de manera afirmativa? Les decía desde las semanas anteriores, es muy claro cuando un estudiante hace uso del traductor, aunque ustedes no lo crean, es demasiado claro. Y es muy claro, les decía la semana anterior, porque tenemos vicios del lenguaje en el español.
tenemos muletillas, tenemos expresiones muy arraigadas en nuestro registro lingüístico y cuando hablamos, justo pensamos que es así exactamente como debemos traducir lo que queremos expresar. Ya les había dicho algunos vicios, como por ejemplo decir es que lo que viene siendo y cosas como esas que quieren traducir. Y de hecho hasta los encuentro de vez en varias expresiones o en varios textos y quieren traducir eso. Y así como lo dicen en español, lo colocan en el traductor y lo ponen. Y el traductor, dado que no tiene en su base de datos expresiones similares como esas, porque son vicios del lenguaje, algunos llegan a tener hasta barbarismos del lenguaje, y no tiene registro de eso, y entonces da una traducción muy extraña, y desde ahí nos damos cuenta que eso está hecho con el traductor. La otra es que dado que no encuentra concordancia con verbos, con tiempos, con personas, singular o plural, el traductor me avienta otro tipo de personas. Ya les había dicho la semana anterior. Por ejemplo, decir, solía jugar fútbol. Ok, si yo le pongo solamente solía jugar fútbol, ¿quién solía jugar fútbol? Y ustedes dirán, pues yo. Ah, ok, seguro que solamente yo es la opción. Puedo decir, él solía jugar fútbol. Ella solía jugar fútbol. Yo solía jugar fútbol. Usted solía jugar fútbol. ¿A qué me refiero? Que cuando redacten, si es que quieren hacer uso del traductor, colóquenle siempre los sujetos. No los omitan, porque al omitirlos, el verbo puede llegar a tener ambigüedad en cuanto a la persona a asignar y entonces el traductor avienta otra persona y cuando yo voy leyendo los textos, de pronto empiezan hablando de él y terminan hablando de yo en el texto y no tiene relación en ningún punto en cuanto a encontrarle pues concordancia gramatical. Ahora, ¿por qué les señalo esto? Yo prefiero que al momento de enviarme una tarea la hagan por ustedes mismos de manera sencilla. Recuerden que estamos en un nivel básico. Y entonces, ¿a qué me refiero con algo sencillo? Si ustedes aún no pueden constituir o crear textos largos porque aún no tienen el bagaje suficiente, no saben de uso de conectores, de oraciones subordinadas y cosas como esas, no se preocupen, estamos en un nivel básico y entonces, ¿qué deben hacer? Pues irse a la base de la estructura, que es la que les estoy calificando. No necesito tanto choro alrededor, no necesito que cantinfleen alrededor de la estructura, solamente váyanse directo a la estructura y punto. Vuelvo a repetirles, si la pregunta dice, ¿qué harás el lunes? No necesito que me avienten todo un choro de justificación y que en ese choro o en ese adorno no encuentre la estructura que voy a evaluar. Recuerden que se les evalúa con estructuras gramaticales y perdón que sea tan enfático en eso, pero de pronto no llegan a poner atención en eso y solamente escriben por escribir, así, un montón de texto y en ninguna de esas líneas encuentro la estructura gramatical y algunos alumnos se enojan y dicen, pero pues es que sí la hice la tarea. O sea, sí, la tarea está hecha, pero no está la estructura gramatical, no está ahí, no está metida. Es como si, no sé, por ejemplo, quiero crear una receta en específico, pero para que yo te evalúe necesito encontrar el sabor de ciertos ingredientes en esa receta. Ok, te aventaste una receta con otro tipo de ingredientes, no sé, no utilizaste, no sé, pimienta negra, ni pimienta blanca, ni ningún tipo de ingrediente de esos. Ok, no puedo evaluarte porque no encuentro las características que estaba yo buscando, porque esos ingredientes dan cierto sabor en específico. Y algunos alumnos se enojarán y dirán, pero ya hice la receta, ahí está. Sí, pero no tiene los ingredientes que te pedí. Entonces no puedo asignarte una calificación porque aún no puedo saber a qué sabe tu receta junto con esos ingredientes. Bueno, lo mismo sucede con las estructuras gramaticales. Y entonces, ¿qué debo hacer? Irme a la base, irme a la estructura con la cual me está evaluando el asesor. ¿Y cuál es? Por ejemplo, para esta semana es el futuro simple con will, el futuro idiomático con be going to, estructuras con would like to. Son esos tres puntos. Ahora, ¿cómo puedo crear una oración? Y es la misma recomendación que les he venido dando. Pienso sobre quién quiero hablar. Los sujetos son extremadamente importantes en el inglés. Son los que encabezan la oración y tienen que estar redactados o escritos. Pienso sobre quién quiero hablar.
Si la pregunta ya desde ahí me está definiendo de quién quiero o de quién debo hacer referencia, pues ya tengo el sujeto. Digamos que quiero hablar de mí mismo, de I. Listo, coloco I. Listo. ¿Qué quiero decir de I? Ah, pues quiero decir que yo correré el lunes. Ok. Voy a ver el video. El asesor ya me compartió un video de cómo utilizar el wheel. Ya me explicó en la sesión cómo utilizar el wheel. Sé que después del I tengo que colocar wheel. Listo. Ya llevo mis dos primeros ingredientes de esta receta. Después del wheel necesito señalar la acción que haré. Y dije que el lunes correré. Ok. ¿Cómo digo correr? Bueno, voy a mi lista de verbos, busco correr, lo tomo de mi lista de verbos, pero no utilizo verbos que estén en pasado, no utilizo verbos que estén en pasado participio, utilizo verbos que estén en forma simple. Run está en forma simple, listo. Y digo, I will run, listo. Yo correré. Ya tengo los tres ingredientes, aunque en español solamente serían dos. Yo correré, en inglés tendrían que ser tres. I will run. Ese will le da esa terminación que estoy buscando en cuanto a la traducción. Yo digo en español, yo correré, dos ingredientes. Yo correré. En inglés se convierten en tres. I will run. Ese will le da esa terminación que estoy buscando. ¿Ok? Listo. Tengo tres primeros ingredientes. ¿Con eso ya me puede evaluar mi asesor? Sí, porque estás haciendo uso de la estructura. Es un tanto simple, pero seguramente terminarás teniendo una buena calificación. Ahora, ¿qué requiero para tener una mejor calificación? Pues ponerle complementos a mis ideas y no solamente decir yo correré, sino decir yo correré el lunes en la mañana. Ok, voy y busco lunes. Voy y busco en la mañana quizás en el traductor y eso sí lo traduzco, por ahí lo busco porque pues no lo encontré en mi diccionario, no lo tengo en ningún recurso que por ahí tenga yo redactado en mi libreta, no lo encuentro por ahí. Y entonces busco ahí lunes, ok. En inglés se dice on Monday. Y entonces digo, I will run on Monday. Yo correré el lunes. Listo. ¿Tengo una idea completa? Sí. No solamente indiqué una acción, sino indiqué la temporalidad o indiqué el momento en el cual voy a hacer, o más bien dicho, haré la acción. ¿Con eso ya me puede evaluar el asesor? Sí. Tengo que crear 5, 6 o 7 o 8 líneas que me indican cada uno de los apartados, no necesariamente en cuanto a un texto, pero sí en cuanto a oraciones. Si el texto dice o si la indicación dice un párrafo de 8 líneas, ok, pues hago 8 oraciones y digo, no sé, I will study on Monday, I will do my homework, I will go home, I will play football, soccer, I will eat a lot of, I don't know, potatoes o algo así. ¿Y qué hice? Hice una oración sencilla, la terminé, puse un punto, me mudé a otra oración. Oración sencilla, la terminé, punto, me moví a otra oración. ¿Con eso me pueden evaluar? Sí, me estás demostrando que eres hábil, por lo menos en cuestiones básicas, haciendo uso del punto gramatical. ¿Ok? Hasta este punto, ¿me van entendiendo? Díganme sí o díganme no ahí por el chat o activando su micrófono, por favor, para que sepa yo que siguen despiertos. Thank you, Angel. Gracias. Thank you. Thanks for your answers. Okay, so we were working with will, all right? So will is for simple, um, simple future, all right? So what do you have to use when you want to use will? I'm gonna say this in English, okay? So you have to use I, you, he, she, we, you, and they. I mean, you have to use a pronoun. And after a pronoun, you have to use will. After will, you have to use a verb. So you have to say, I will play. You will play. He will play. We will play. You will play. They will play. And you have to use a compliment. So you have to say something like this: I will play with you. You will play with me. He will play with you. We will play with you. You will play with me.
they will play with me. That is for an affirmative sentence. But if you want to construct, but if you want to create a negative sentence, so you have to use again at the beginning, you have to use a person. So you have to say I, you, he, she, it, we, you, and they. And then you have to use will, but plus not. So you have to say I will not play with you. You will not play with me. He will not play with you. We will not play with you. You will not play with you. They will not play with me. And if you want to construct a question, so you have to use will at the beginning. So you have to say something like this. Will I play with you? Will you play with me? Will he play with you? Will we play with you? Will you play with me? Will they play with me? So affirmative sentences, negative sentences, and questions. All right? Entonces, ¿qué hacemos con el uso del will? Hacer afirmaciones, hacer negaciones y crear preguntas, ¿ok? Los tres modos en los cuales ustedes deben utilizar cada estructura gramatical, ¿ok? Ya les expliqué un tanto en inglés, haciendo uso de cada uno de estas modalidades del will. Ahora, tienen enfrente la lista de verbos nuevamente. Para hacer uso del will no necesitan verbos que estén en past participle. No necesitan verbos que estén en past tense. Los que necesitan son aquellos verbos que aparecen en la sección de infinitive. Y entonces puedo decir, I will open the door. I will love you forever. I will learn English. I will help you. I will dance salsa. I will change my mind. I will walk a lot. I will close the door. I will answer the question. I will wish you a lot of love. I will start to learn English, and so on. ¿Qué hice? Dije I más el will y elegí alguno de esos verbos. Dije I más el will, un verbo de aquellos que están ahí, más un complemento. Formas sencillas de hacer afirmaciones. Lo mismo puedo hacer con las negaciones. Y con esos mismos verbos puedo hacer preguntas, ¿sale? Entonces recuerden, no son verbos que estén en past tense, no son verbos que estén en past participle, son estos mismos. Y algo importante que tengo que volverlo a señalar, no es utilizar todos los tiempos gramaticales que han visto en un mismo momento. Cada tiempo gramatical hace referencia a un tipo de discurso que quiero dar, ¿ok? A un tipo de narrativa que quiero yo emitir. No necesito traer auxiliares del pasado y mezclarlos con el will. No digo I will did homework. No tiene relación. No digo I am homework. No tiene relación. No digo I will do, did, am homework. No tiene relación, ¿ok? Lo digo porque algunos alumnos tienden a confundirse un poco y utilizar todo lo que hemos visto y colocarlo todo al mismo momento. No se trata de mezclar todo. Cada forma en la cual yo quiera narrar un hecho o hablar sobre alguna actividad en específico tiene su propia forma de ser narrada. Es como si desde el español nosotros habláramos utilizando, mezclando todos los tiempos gramaticales, todos juntos. Y por ejemplo, no decir, yo jugaré, estoy corriendo, durmiendo y te pongo todo al mismo momento para poder o para dar una idea. No, no se mezclan. Lo mismo sucede con el inglés, ¿ok? Lo mismo va a pasar con verbos irregulares, lo mismo que les señalaba del uso de los verbos. No utilizamos past tense, no utilizamos past participle, utilizamos verbos que estén en infinitive, ¿ok? Y puedo decir entonces, I will build a house. I will find my keys. I will have a lot of hunger. I will meet my family. I will tell you the truth. I will sleep a lot of. I will pay a lot of money. I will lose my hunger or something like that, ¿ok? ¿Qué hago? Pongo un sujeto, coloco el will y elijo un verbo y le doy un complemento. Listo.
terminé. ¿Ok? Bueno, ahora tengo aquí algunos ejercicios que no en sí van a hacerlos ahorita aquí conmigo, sino vuelvo a reiterarles, se los coloco para que ustedes sepan al momento de hacer uso de sus actividades formativas, cuando las tengan que resolver, qué es lo que tienen que hacer. Y lo señalo porque, vuelvo a repetir, hay algunos estudiantes que de pronto entran pues un poco confundidos, quizás llevan rato sin estudiar, no lo sé, cosas ahí extrañas que de pronto nos dejan en claro que la mente no está tan clara y necesitan apoyo. Y entonces cuando se acercan a pedir algún apoyo, en algunas ocasiones me ha tocado dirigirlos y me dicen, por ejemplo, sí, profe, pero ¿qué hago en esta actividad? Y les digo, ahí dice la indicación, y la leen y me vuelven a preguntar. Y les digo, ok, recuerda que tienes que hacer uso del tiempo gramatical en afirmaciones, en negaciones y en preguntas. De eso van sus actividades formativas, afirmar, negar, preguntar, al igual que las actividades integradoras. Quizás hacen uso de diferentes ejercicios llenando espacios, ordenando palabras o redactando desde cero. Bueno, cuando ustedes vean un ejercicio, primero identifiquen qué tipo de modo o qué tipo de oración me está pidiendo. ¿Me pide una afirmación? Ok, ¿cómo sé que me pide una afirmación? Busco dentro de sus ingredientes si tiene una question mark. ¿Tiene un signo de interrogación? No, no tiene. Ok, descarto. No me está pidiendo que haga preguntas. Busco dentro de sus ingredientes si tiene un not. Ok, lo veo. No, no tiene un not. Descarto que me esté pidiendo hacer negaciones. Y entonces, ¿qué es lo que resta? Pues afirmar. ¿Y qué hago para afirmar? Utilizando la estructura gramatical que estoy aprendiendo, digo, I will call you later. Ya me dio el verbo, que es call. Ahora tengo que hacer uso del will y digo, I will call you later. El siguiente, travel. Lo leo. ¿Tiene un not? No, no tiene. ¿Tiene una question mark? No, no tiene. Es una afirmación. Y digo, you will travel by train. Me muevo al que sigue. Come, venir. Ok. ¿Tiene un not? No. ¿Tiene una question mark? No. Es una afirmación y digo, he will come soon. Última, Rose. Veo. ¿Tiene un not? No, no tiene. ¿Tiene una question mark? No, no tiene. ¿Qué me pide? Pues hacer una afirmación. Y entonces digo, Rose will play with us. Ahora, desde la indicación, si es que no leyeron la indicación, ahí mismo dice affirmative forms. ¿Por qué lo digo? Me parece que es cultural y algunos lingüistas de hecho lo señalaban que como nativos, como latinos más bien, no estamos acostumbrados a leer indicaciones, no estamos acostumbrados a hacer uso de manuales, por ejemplo, no sé, llega un nuevo, no lo sé, una lavadora quizás a casa y no veo el manual. Dices, ¿para qué? Ya sé dónde se enciende y cómo utilizarlo. No me gusta leer, no me gusta seguir indicaciones y sucede para muchas cosas. Sucede para las actividades integradoras, les vuelvo a señalar. Hay alumnos que nos escriben o me escriben para decirme, profe, ¿y la tarea es en español o en inglés? Y les digo, la materia es en inglés, por ende, la tarea es en inglés. Y me dicen algunos, pero ahí dice en español la indicación. Les digo, no, no dice en español la indicación únicamente. La indicación está en inglés y te ponen la versión en español para evitar ambigüedades y que entiendas específicamente qué es lo que tienes que hacer. Y algunos me dicen, es que no está clara la indicación. No, sí está clara la indicación. Sucede que no tienes los marcos de referencia necesarios en tu mente para poderla comprender. Y no es que les quiera yo decir que son tontos o algo así, sino que de pronto no entendieron o no hicieron los trabajos previos, no hicieron todo el contexto quizás para poder entender en específico qué les está pidiendo. Necesitan un marco semántico ahí para poder comprender de lo que nos están pidiendo, ¿ok? Y de pronto es cuando no comprendemos qué es lo que tenemos que hacer. ¿Y por qué no lo comprendes? Pues porque no has visto los videos. ¿Por qué no lo comprendes? Pues porque no has visto o no has hecho lo previo. Entonces hay que hacer todo el contexto necesario para llegar a hacer cosas así tan específicas. Es importante, aunque ustedes no lo crean, ¿sale? Bueno, me muevo de esto y aquí tienen interrogaciones o preguntas. ¿Cómo hago preguntas? Ya les señalé. Coloco el will al principio, después del will coloco un sujeto y digo, ¿Will you go with us? Ahora, algo importante que ustedes estarán haciendo o que ya vinieron haciendo en cada una de las tareas. Recuerden que cuando crean o cuando se van a los apartados de preguntas,
En muchas ocasiones les piden preguntas sencillas, o más bien dicho, de pronto ni siquiera les piden un tipo de preguntas, solamente les dicen hagan unas preguntas, ok, pero ¿qué tipo de preguntas hago? Preguntas cerradas de sí o de no, preguntas abiertas que me dan o que me piden bastante información, ya les dejan ahí pues un tanto a decidir a ustedes, ok. Si hago preguntas de sí y de no, utilizo los auxiliares al principio. Cualquier auxiliar que esté aprendiendo y digo, will you go with us? ¿Irás con nosotros? La posible respuesta es sí o no. No hay mayor respuesta. Ok, pero si me están pidiendo o si yo deseo hacer preguntas más complejas de información específica, utilizo las double edge question. ¿Cuáles son las double edge questions? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cómo? Aquí tengo dos, where and when. Ahora, en muchas ocasiones los estudiantes, cuando les piden hacer preguntas con las double edge questions, como que empiezan ahí a desordenar un poco algunas palabras y siempre les digo, ok, no te pongas nervioso, respira. Si ya aprendiste a hacer preguntas con sí o no, justo esas son las que tienes que volver a traer y concluir, si lo vemos de esta manera, agregándole una double edge question. Ejemplo, por ejemplo, la primera, will you go with us? Listo. Will you go with us? Will más you más un sujeto más un verbo. Will you go with us? Listo. A ese will you go with us le puedo poner al principio where y digo where will you go with us? ¿Dónde irás con nosotros? A ese will you go with us le puedo poner el when y digo when will you go with us? ¿Cuándo irás con nosotros? A ese le puedo poner el why y digo why will you go with us? ¿Por qué irás con nosotros? Se mantiene la misma estructura base que ya aprendí con sí o con no, y solamente le agrego alguna double edge question al principio. Ejemplo, where will we meet? ¿Dónde nos reuniremos? Reuniremos, perdón. When will the film start? ¿Cuándo iniciará la película? Si le quito el where, digo will we meet? Nos reuniremos. Si le quito el when, digo will the film start? Empezará la película. Pero si les agrego las double edge questions, ya tenemos otro sentido a nuestra pregunta, ¿sale? Es importante saber diferenciar entre hacer preguntas de sí y de no y hacer preguntas con las double edge questions, ¿sale? Ok. Aquí enfrente tienen las tres formas en las cuales, vuelvo a repetir, ustedes deben hacer uso de las estructuras gramaticales. Afirmo, niego y pregunto. Digo, por ejemplo, will we play football? ¿Jugaremos fútbol? Digo en negación, we won't play tennis. No jugaremos tenis. Digo en pregunta, will we play basketball? ¿Jugaremos basketball? Es la misma idea, me refiero en cuanto a deportes, es el mismo uso del verbo, es el mismo, play no cambió ningún punto, pero el que sí se fue modificando hasta de lugar y en cuanto a características en específico es el will. Si quiero hacer contracciones con el will, pongo won't. Ahora, ¿qué sucede con las contracciones? Yo, yo, mi recomendación como asesor y como profesor de idioma es que eviten las contracciones en un nivel básico de aprendizaje del idioma. Evítenlas. ¿Y por qué hablo que las eviten? Apréndanse las cosas completas para que en algún punto, cuando ya hayan conocido todo completamente de ciertas cuestiones gramaticales, ya que las conozcan, ya que las identifiquen, comiencen a entender cómo podemos reducirlas. Pero si desde el principio hago una reducción de ciertas estructuras gramaticales, no entenderé o no aprenderé cómo poder utilizarlas de forma completa. Primero, aprendamos las completas y luego una vez que ya la manejo, ya la identifico, puedo comenzar a reducirlas, pero antes no. Y sucede porque como no estoy tan acostumbrado a quizás poner la versión completa, cuando alguien emite una oración o dice una oración de forma completa, de pronto se quedan. Les digo, me ha tocado varias veces y les digo a los chicos, pues es el will más el not. No, profe, es won't nada más. Les vuelvo a explicar. No, esa contracción sale del uso del will más el not. Y por eso es importante aprenderse de forma completa cada una de estas oraciones. ¿Ok? Muy bien. Hacemos al good like to y ahorita les doy la palabra porque necesito saber sus dudas. Este good like es para expresar algunos deseos, quizás dirán algunos,
pero se puede utilizar de dos maneras. Y es importante esto porque hay algunos alumnos que lo confunden, ¿ok? ¿Cómo utilizo el would like y cómo utilizo el would like to? Ok, vean la diferencia. Digo, I would like a cup of tea. Me gustaría una taza de té. Me gustaría una taza de té. Una taza de té. No está indicando ninguna acción, solamente señalo que me gustaría un objeto, una cosa. Me gustaría una taza de té. No me está señalando ninguna acción. Segundo, I would like to drink tea. Me gustaría tomar o beber, más bien sería la traducción correcta. Me gustaría beber té. Ahora, ¿indiqué una acción? Sí. No solamente dije que me gustaría un objeto o algo, una cosa, sino indiqué que me gustaría hacer algo con un líquido y digo, I would like to drink tea. ¿Cuándo pongo entonces un to? Cuando voy a indicar una acción. Cuando le quito el to, cuando voy a señalar un objeto y entonces digo, I would like a cup of tea. Me gustaría una taza de té. I would like a book. Me gustaría un libro. I would like a cake. Me gustaría un pastel. I would like a taco. Me gustaría un taco. I would like a semita. Me gustaría una semita. I would like a torta. Me gustaría una torta. Hablo de comida, pero solamente en sí del nombre o del objeto. Pero si digo la acción que voy a cometer con cada una de estas comidas, digo, I would like to eat tacos. I would like to eat tortas. I would like to eat sandwich. I would like to eat cake. Es cuando indico una acción que voy a cometer o hacer con ese objeto que mencioné con antelación, ¿ok? ¿Cuándo utilizo entonces el would like con el to? Cuando voy a poner un verbo después del to. ¿Cuándo voy a utilizar el would like sin el to? Cuando solamente voy a colocar un objeto. Ese es el uso. Ahora, al igual que con el would like tiene su propia forma de crear negaciones. Aquí no existe el didn't, aquí no existe el doesn't. El will tomaba el not. Lo mismo hace el would, coloca el not. Y digo, I would not, I wouldn't. Podría ser también la contracción. I would not like a cup of tea. I would not like to drink tea. ¿Ok? Colóquenle la forma completa. Yo siempre sugiero eso. Cuando hago preguntas, ¿qué hago? Al igual que lo que hizo el will. El will al principio, lo mismo hace el would. Es una U alargada, ¿ok? Would, would. Y digo, would I like a cup of tea? Would you like a cup of tea? Would he like a cup of tea? O con verbo. Would you like to drink tea? Would you like to drink tea? Would he like to drink tea? And so on. ¿Sale? Formas de hacer uso del would like. Ya les dejé algunos videitos por allá cargados para que ustedes puedan revisarlos y hacer uso de cada una de esas estructuras gramaticales. ¿Ok? Bueno, tiempo de hacerse presentes en el chat o activando su micrófono. Dice aquí, escribe las siguientes oraciones. Write the sentences. Ya les hice la primera. Would you like some fries? Ok. Hagamos la número 2 y quiero que hagan esa en específico porque hay algo que está en contracción. Ayúdenme redactando en el chat. ¿Qué necesitan buscar? Primero, identificar si me está pidiendo hacer una afirmación, una negación o una pregunta. Veamos cómo identificarlo. Número 2. ¿Tiene una question mark? No tiene. Entonces no es una pregunta. Me olvido de hacer uso del would al principio. ¿Tiene un not? No, no tiene un not. Entonces no es una negación. Entonces me evito hacer esa estructura. Es entonces una afirmación, justo como su compañera nos acaba de redactar en el chat. Entonces, si ya sé que es una afirmación, busco los componentes necesarios para poder crear una afirmación. Busco un sujeto, busco el auxiliar que estoy aprendiendo, busco la estructura que estoy aprendiendo y le coloco los complementos. ¿Cuál podría ser la posible afirmación? Redáctenla en el chat para ir viendo si se van entendiendo. Dense cuenta que hay una contracción por aquí. Y esta justo nos servirá para explicarles algo que ustedes aprenderán en un futuro si es que siguen aprendiendo inglés. Se darán cuenta que van a encontrar esta contracción
una vez más, pero no es la misma idea, sino habla de otra auxiliar, ¿ok? Entonces espero su respuesta en el chat para que vayamos avanzando. Thank you, José Ángel. Casi, casi, casi. Hay un detalle. Ese some tiene que estar en otra posición. Some significa algo. Si ya entendí que significa algo, ese algo no podría estar después del objeto del cual necesito esa porción. ¿De qué objeto necesito esa porción? Porque no pido mucho. Tendría que estar, y dice su compañera, I like some cake, please. Exactamente. Hace referencia de una porción de algún objeto que quiero poseer. I'll some like cake, please. Casi. Bien, la oración que nos dejó su compañera Patricia Fernanda. Vean cómo la escribió y es justo lo que necesitamos. Le digo, I'll like some cake, please. Colóquenla ahí en su libretita para que vean cómo se estructura. ¿Qué significado tiene el some? Significa algo. Y digo, me gustaría algo de pastel, por favor. Me gustaría algo de pastel, por favor. Si coloco antes el algo, diría, de hecho, ni diría en sí, no habría una traducción correcta porque estoy interfiriendo entre el like y la D y el I. Esa D contraída, pegada con el sujeto, es la contracción del good, es la contracción, ¿ok? Y digo, I like some cake, please, como lo escribió Griselda, ¿sale? Justo así, ok. La número 3 me pide hacer una pregunta. Se las doy de volada. Una pregunta, porque tiene una question mark. Ahora, ¿cómo creo una pregunta? Recuerden que están haciendo preguntas, en este caso de sí o de no. Entonces el auxiliar completo va al principio. En este caso es el good. Ese good va al principio. Entonces ya los ayudé con el primer ingrediente. Creen la pregunta, por favor. Espero su respuesta en el chat para ver si sí me van entendiendo. ¿Listos? Espero su respuesta para que vayamos concluyendo, ¿sale? Ingredientes a colocar. El Google, que es el primero. Después del Google necesito colocar un sujeto. Busco un sujeto. Después del sujeto busco la estructura que estoy aprendiendo. En este caso tendrá que ir después del sujeto el like. Después del like el resto de la estructura que estoy aprendiendo. ¿Sale? Ya de hecho, la question mark por sí sola, es decir, el signo de interrogación, le señala que esa palabra con la cual está agregada es la que termina la idea, ¿sale? Y entonces dice José Ángel, Would you like to play us? Casi. Ese play us tiene otro significado. Vean, falta el with. Ese with va después del play. Y digo, Would you like to play with us? Ahí está el with. Would you like to play with us? Would you like to play with us? Después del would va el sujeto. Pónganle atención a eso, ¿ok? Would you like to play with us? Exacto, Abril, así justo. Would you like to play with us? Yo le respondería, yes, I would. No, I wouldn't. Sí, sí me gustaría. No, no me gustaría. Griselda, would you like to play with us? Exacto. Witch, eso es bruja. Le vas a tener que quitar la C antes de la H, ¿sale? Es otra palabra. With. Con C, eso es una bruja. No sé si es que escribir bruja a propósito, pero no, no va así. Es with sin la C antes, la C que está antes de la H. Y digo, would you like to play with us? With us, ¿sale? Muy bien. Ok, llegamos pues ya a la parte final de nuestra sesión. Nos fuimos pues un tanto rápido, o traté de hacerlo un tanto rápido. Y llegamos a la sección de dudas o preguntas.
Quiero saber o necesito saber qué dudas o qué preguntas tienen. Es importante, aunque ustedes no lo crean. A veces me dicen, no, no hay ninguna. Y cuando envían su actividad integradora, no hablo de nadie en específico, de pronto, justo, justo lo que parece que les expliqué una y otra vez es exactamente el error que cometieron. Por ejemplo, no sé, les dije, cuando crean preguntas con will, el will va al principio después de un sujeto. Y cuando lo redactan, veo que viene el will si en el sujeto y solamente hay un verbo, dice will learn football, ¿quién? Will play football, ¿quién? No ponen sujetos, ¿ok? Detalles como esos. Entonces les pregunto, ¿dudas? ¿Tienen alguna duda? Díganme sí o díganme no en el chat para que yo sepa y si es que sí, pues para poderles dar el espacio necesario para emitir su duda o su pregunta. ¿Tienen dudas? La respuesta es sí o la respuesta es no, dependiendo de lo que ustedes quieran compartir. Espero su respuesta en el chat, por favor, para que yo sepa en qué poderlos apoyar. Abril, tengo algunas, porque ahora le entiendo, pero cuando hago mis actividades creo que ya no entiendo mucho. Ok, es a ver, espérenme. José Ángel, activa tu micro. Lo he anotado en mis retroalimentaciones. Sí, seguramente. José Ángel, te escuchamos y ahorita regresamos con Abril. La diferencia. Ah, ya. Me hablas acerca de diferenciar entre el will y el be going to, ¿verdad? La diferencia es sencilla. De una vez se las doy, aunque la hablaríamos el día viernes. La diferencia entre el will y el be going to es la siguiente. Cuando tú quieres, y esta es la más clara, por ahí anótala, ¿ok? Cuando tú quieres hacer oraciones, o más bien dicho, cuando tú quieres expresar una idea con el will, la lo que está entendiendo la persona que me lee o que me está oyendo es que eso que estoy diciendo recién lo decidí. No hay plan de respaldo. Por ejemplo, si yo ahorita, que son las 5:58 de la tarde, digo, jugaré fútbol. Ok. Son las 5:58 de la tarde y digo, voy a jugar fútbol. Ok. ¿Cuál es lo que yo estoy dando como significado a quien me lee o a quien me está escuchando? Una, diciendo, jugaré fútbol es que no tengo un plan de respaldo. En todo el día no lo había pensado. No tengo mis zapatos para jugar, no traje mi short, no traje la playera, no tengo ningún plan. Solamente ahorita dije, pues tengo tiempo. Jugaré fútbol. Listo. Para eso es el Will. Pero si digo voy a jugar fútbol, es porque desde la mañana que me desperté, guardé en el coche todo lo necesario porque yo ya sabía que después de las 6 de la tarde iba a jugar fútbol. Ya hay un plan. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El will no tiene plan de respaldo, son decisiones que por lo regular se tomaron de manera un tanto espontánea o momentánea porque algún suceso me pidió que decidiera. El be going to es porque ya previamente estuve pensando en que voy a hacer algo y ya durante el día ya llevé algo, si no es que todo el plan hecho, pero ya avancé. Por ejemplo, ya hubiera yo traído mis zapatos para jugar y quizás mi ropa. No sé a qué hora sí iba a jugar, pero sé que terminando mi clase voy a jugar fútbol. No sé si me entiendes. ¿Quién te escucha? Que es por lo regular los nativos, que son los que terminarían entendiendo esta situación, entenderán que cuando te pregunten, por ejemplo, ¿qué harás el lunes o qué vas a hacer el lunes? Y dices, I will study. Ok, estudiaré. El nativo, dado que tiene el bagaje semántico necesario, entenderá que ni siquiera sabes qué harás el lunes, lo acabaste de decidir. Pero si dices, voy a estudiar, listo, ya tuviste el plan necesario,
ya fuiste por los libros, ya descargaste los PDFs, ya tienes un horario de estudio, ya hay un plan. ¿Me entendiste la diferencia entre el will y el big one two, José? A ver, ahí viene, sí, ya te entendí hacia dónde vas. Y es lo mismo que le pasa, creo, a la mayoría de estudiantes. En tu actividad, les voy a dar, por ejemplo, la actividad integradora número 5. En la actividad integradora número 5 viene un recuadro. Ese recuadro les pide 3 momentos para redactar respuestas. La primera pregunta o la primera sección dice eh, algo con el good like, la segunda algo con planning y la tercera con el big on two. Ahora, esto es en lo que se tiene que enfocar y ahorita respondo bien tu respuesta, tu pregunta, José Ángel. ¿Qué se tienen que enfocar o cómo tienen que responder? Con la estructura con la cual me pregunten, con esa estructura respondo. Por ejemplo, en ese recuadro que van a hacer de la actividad integradora 5, el primer apartado es con el good like to. Y si la pregunta dice, ¿qué te gustaría hacer el lunes? La respuesta tiene que decir, me gustaría jugar, me gustaría dormir, me gustaría reír, me gustaría estudiar, me gustaría correr. Listo, me muevo al segundo apartado y la pregunta dice, ¿qué estás planeando hacer el lunes? Ok, la respuesta tiene que decir, estoy planeando jugar, estoy planeando estudiar, estoy planeando reír, estoy planeando correr. Me muevo al tercer apartado y en el tercer apartado dice, ¿qué vas a hacer el lunes? La respuesta tendría que decir, voy a jugar, voy a reír, voy a estudiar. Con la estructura con la cual me pregunten, justo con esa tengo que responder. Y entonces voy hacia tu respuesta, José Ángel. Si la pregunta de mi actividad integradora dice, dime 5 cosas que harás dentro de 20 años, que harás dentro de 20 años, es decir, tiene el will inmerso en la pregunta. Tell me five activities you will do in 5 years. Will you in 5 years? Desde ahí me está indicando que solamente tengo que responder con él. ¿Con qué tengo que responder, José Ángel? Con el will, porque con ese me está pidiendo. Ok, a lo que voy con esto, analiza qué está en la pregunta. Si la pregunta dice, What are you going to do on Monday? Tiene el be going to. Las respuestas tienen que estar con el be going to. Si la pregunta dice, What would you like to do on Monday? Tiene el good like. Las respuestas tienen que estar con el good like. Si la pregunta dice, What are you planning to do on Monday? La respuesta tiene que estar con el planning. I am planning to study. Si las preguntas tienen el will, las respuestas tienen el will. Si las preguntas tienen el be going to, las respuestas tienen que tener el be going to. ¿A qué me refiero con esto? No es que complementes una con la otra. Por ahora no estamos creando contextos o textos más bien complejos en cuanto a que sean verdad o mentira lo que tú quieres emitirme. Solo y únicamente estamos evaluando tu habilidad para hacer uso de la estructura. Quédate con eso. Por el momento no es que me digas la verdad o que complementes tus ideas haciendo uso de otras estructuras. Enfócate en lo que te pide la pregunta. Si dice, will you study? Pues me está diciendo que con el will le responda. Si dice, what will you do on Monday? Me está pidiendo que con el will responda. ¿Ok? No sé si me entiendes hasta este punto, José Ángel. Ah, sí, no hay ningún problema. De hecho, sí. Sí, no hay ningún problema. De hecho, hasta te la señalé, si te diste cuenta, te di la misma respuesta en los 3 apartados. Te dice, ¿qué te gustaría hacer el lunes? Me gustaría jugar. ¿Qué estás planeando hacer el lunes? Estoy planeando jugar. ¿Qué vas a hacer el lunes? Voy a jugar. Es la misma idea, nada más que colocada en los 3 apartados. ¿Sí te diste cuenta? Exacto. Solamente es que me muestres o que nos muestres a los asesores que eres hábil utilizando la pregunta. No importa que repitas. Por ahora, yo no tengo problema con eso. Muéstrame que eres hábil utilizando esa estructura en varios momentos y listo. Griselda, will se utiliza para hablar de futuro incierto y going to se utiliza cuando ya se cuenta con un plan. Exacto, es lo que estábamos explicando. Pues bueno,
Me decía Abril, para ir terminando con lo de Abril, dice, me pasa lo mismo que el compañero. Tengo algunas dudas, pero ahora, ¿por qué ahora le entiendo? Pero cuando hago mis actividades creo que ya no entiendo mucho. Lo he notado en mis retroalimentaciones. Exactamente. O sea que si podemos poner la misma respuesta en las tres apartados, pero con diferente estructura. Exacto, es la misma idea, pero no es la misma respuesta. O sea, se parece, pero no es lo mismo, dirán algunos. Es la misma idea, pero no es la misma respuesta en cuanto a la estructura. No sé si me entiendes. Entonces, no hay ningún problema. Sí, no hay ninguno, mientras sea saber utilizando. Y de hecho, ese tipo de cosas, como lo que les estoy diciendo, permite que nuestro cerebro arraigue más rápido la información porque la estamos moviendo con una misma idea. Ya les dije la vez pasada y con esto vamos concluyendo. Apréndanse las estructuras gramaticales con un ejemplo. Por ejemplo, con play. Me aprendo el presente con play. I play football soccer. Me lo aprendo en negación. I don't play football soccer. Me lo aprendo en pregunta. Do I play football soccer? Listo. Con play me muevo al pasado y digo I played football soccer con ed. En negación. I didn't play football soccer. En pregunta. Did you play football soccer? Me muevo al futuro. I will play football soccer. En negación. I will not play football soccer. En pregunta. Will you play football soccer? ¿Qué hice? Es la misma idea, pero movida en cada tiempo gramatical. ¿Me entendieron? Perfecto, entonces. Pues bueno, ok, de nada. Si siguen teniendo alguna duda, alguna pregunta, denle repaso a los videos que por allá les dejamos cargados para que puedan ustedes ir disipando sus dudas o sus preguntas. Suban las actividades integradoras lo antes posible para que podamos evaluarlas. Recuerden que tienen una extensión de tiempo máximo 72 horas una vez del término del tiempo límite de entrega, máximo hasta el miércoles. Recuerden que la cuarta semana no hay extensiones de tiempo, ya viene la cuarta semana, ¿sale? Entonces, pues nos estamos viendo en algún otro momento. Cuídense muchísimo, hasta luego, bye bye.